Saludos a todos. Mi nombre es Leopoldo Febres Cordero Mirabal, doctorante en estudios de la Organización de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez en Venezuela. Nuevamente, bienvenidos a otra curación de contenido dentro del Plan Thomas Tesis 2024, el cual es de difusión pública a través de las diferentes plataformas que tiene el programa para tal fin. Hoy en el marco del tema o la investigación, la comunicación dentro de la organización en el ámbito de las redes sociales que hace universidades venezolanas, quisimos traer un invitado especial, pero antes, bueno, vamos a hacer una pequeña introducción. Los autores contemporáneos coinciden en que el pensamiento crítico es fundamental no solo para la educación, sino también en la organización, en la información y en la toma de decisiones. Fomentar estas habilidades en los individuos es esencial para crear organizaciones efectivas y adaptativas que respondan a los desafíos del siglo XXI. Para ayudarnos en esta tarea de organizar ideas, contamos hoy con la experticia de un gran amigo, periodista, Marco Fidel Barrera Morales, quien es director general del Centro Internacional de Estudios Avanzados, CIEA-CIPAL, estudios doctorales en ciencias e investigación, doctorado en maestría en filosofía, doctorado y maestría en filosofía, licenciado en comunicación, y tiene más de 20 libros en su haber, pues en su trabajo en el área de ciencia, comunicación, investigación y la epistemología. Bueno, doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Lo dejamos en el uso de la palabra para esta interesante, este interesante contradictorio, podríamos decir. Muchas gracias, estimado doctor. Me place mucho saludarlo y me place, por supuesto, saludar a todos los presentes. Y aún más me place que la universidad, el programa y personas como ustedes estén tan interesados en temas que tal vez otrora fueron punto de atención, fueron punto focal en distintos desarrollos a nivel académico, pero que posteriormente tuvieron un bajón es, digamos, un bajón innecesario e injusto, porque el tema de la comunicación al cual me refiero es un tema de prioridad, es un tema necesario, un tema fundamental, y me alegra mucho que en este programa y ustedes particularmente estén muy interesados en esta dinámica. Yo lo que voy a hacer es simplemente compartir algunas reflexiones. Sé que el tiempo es breve, tengo 30 minutos según el estimado, no sé, estimado doctor Leopoldo. Correcto. ¿Confirmas? Y lo Sí, que quiero hacer simplemente son como una suerte de prolegómenos con respecto al tema de la comunicación, sabiendo que de contexto están asociados estos temas en esta oportunidad con las instituciones, con las entidades, con las organizaciones, con la manera mediante las cuales interactuamos, nos relacionamos y somos todos partícipes de una dinámica que nos compromete, nos identifica, en algunas oportunidades nos representa. Por eso el tema de la comunicación en este caso lo he querido orientar con el permiso de ustedes con base en ciertas premisas, ciertos criterios de entrada que pudieran retomarse, que pueden retomarse y ser motivo de interés para todos nosotros en este campo. Por eso el aspecto asociado con la comunicación eh, está, digamos, en esta oportunidad, está asociado con consideraciones generales, no tanto orden epistemológico ni orden filosófico, sino fundamentalmente orden conceptual. Esta es una, como muy bien lo advirtió el estimado doctor Leopoldo Febres Cordero Mirabal, esta es una reflexión que obedece, se escribe dentro de esas tesis de la organización de las estructuras y de las entidades que se forman en el contexto societario y a su vez, particularmente, específicamente, está muy relacionado con esos programas doctorales que están desarrollando en nombre de la ilustre y la querida, siempre recordada y tenida presente Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez. Eh, Insisto en que el tema de la comunicación es prioritario. Y es prioritario porque hay momentos en los cuales se plantean ciertas cosas que con el tiempo se van constituyendo como parte del acervo, como parte de lo constitutivo fundamental de los saberes y de los haberes intelectuales, pero sobre los cuales hay que seguir indagando para que no se convierta, como lo plantea las tesis de Castilla Alpino, un semiólogo español, que
exista de pronto un sobreentendido que se sustente en un malentendido o un sobreentendido que no esté necesariamente entendido y eso pudiera generar malos entendidos. Por eso, hablar de comunicación, en este caso y atendiendo tal vez una línea socrática, importa mucho precisar una serie de conceptos que son sustentados por distintos autores y que nos lleva a dirimir un poco las acepciones a fin de hacerme entender en este input con respecto a estos aspectos. Para hablar de comunicación, quiero que tengamos presente que hay términos que son afines, que en algunas oportunidades son considerados como eh, s- eh, análogos o también con significados iguales, y eso es un equívoco muy grande en algunas oportunidades, porque cada término, cada concepto es muy particular y los conceptos existen justamente porque remiten a una serie de afirmaciones y precisiones que en un momento determinado se pueden tomar como sinonimia o como sinónimos, pero no lo sugiero porque es de alto riesgo. Por eso la comunicación en sí misma como tal hay que verla como tal, como comunicación. Y teniendo en cuenta que este concepto de comunicación euleriza una serie de precisiones que son distintos, pero a su vez son complementarios y abonan a la comprensión de estos aspectos, como es el caso de la orientación. Si bien hay una distinción grande, lo sabemos, de la orientación y la comunicación, es importante que distingamos que la comunicación es muy distinta a la orientación, sabiendo que la orientación en su sentido originario está asociado con el oriente, con la actividad de mirar hacia el oriente, porque en las culturas primigenias, o en las culturas primitivas o de otrora, el sentido de la orientación está determinado por el lado donde salía el sol. Y eso permitía entonces como crear una serie de metáforas que dijeran, bueno, si me oriento de una manera, si voy hacia el oriente, si miro hacia donde el naciente, pues puedo de alguna manera tener algunas coordenadas y esos conceptos pues se generalizan y tienen después distintas aplicaciones y siguen teniendo aplicaciones. Por eso, independientemente de ese sentido etimológico, hoy se habla de orientación justamente como aquella capacidad y propósito de dar sentido y de indicar eh, a la manera los vectores, la dirección y los propósitos de alguien en un momento determinado. Pero son aspectos complementarios que van de la mano con la comunicación. Otro aspecto, otro criterio que importa también distinguir es el de información. El concepto de información es muy interesante porque todos sabemos que tiene un asidero filosófico con el pensamiento aristotélico a través de los criterios que él determina como principios de causalidad, causa formal, causa material, causa eh, asociada con el responsable de un algo, de un efecto, de un evento, como también la causa final o teleológica. Porque la información está asociada con la manera mediante la cual la materia se forma y a su vez esa forma distingue la materia de las distintas materialidades similares a fin de otorgar una identidad cualquiera. Por eso, cuando alguien precisa algo, o si nosotros determinamos que algo es de alguna manera, estamos atendiendo a la forma. Y esa forma se informa, o sea, a nivel de nuestra captación intelectual, pues se va creando una serie de expresiones de orden intelectual que tienen un correlato con la realidad y por eso la información es como la manera del conocimiento, la manera mediante la cual se conoce desde el punto de vista del realismo formal, que es donde se escribe la tesis de la información. Por eso la información tiene tanta vigencia porque está asociado con las maneras de aprender y de comprender a través de los correlatos que se establecen entre aquello que se piensa y aquello que existe o es, para adecuar la línea filosófica aristotélica que advierte que la verdad está relacionada con la adecuación entre la cosa y lo que se piensa o se dice de la cosa, y esa es la información. Pero la información no puede confundirse con comunicación, aun cuando en muchas oportunidades se nutre de ella o requiere de la información para poder acceder a niveles de comprensión que corresponden a este ámbito de los saberes y de los saberes intelectuales. Otro concepto, y hay muchos, pero simplemente quise abstraer cuatro, el de la instrucción, que tiene ya un dejo
operativo, técnico, fáctico, que instruye, orienta y da precisiones con respecto a las cosas o la manera de hacer las cosas. Y por eso hay un momento determinado en que la comunicación se puede ver como orientación, como información, pero en otras oportunidades como instrucción. Pero son maneras de precisar que el concepto de comunicación es un concepto de mayor complejidad o de complejidad también como todos los demás, pero que tiene su nicho, tiene su contexto y tiene una especificidad propia que el punto intelectual corresponde dilucidar. Otro concepto de los tantos es la difusión. Y esa difusión, todos sabemos, tiene que ver con esa manera de propagar, de distribuir la data, los detalles, los aspectos que conciernen a un propósito eh, de identificación de saberes y de haberes, eh, según los dispositivos y los recursos que se tenga para ello. Pero hay un concepto, por supuesto, que euleriza todos estos, que es el de comunicación. ¿Pero qué es la comunicación? Si nos acercamos a una comprensión holista de la comunicación, que tal vez debiera ser la manera mediante la cual eh, quise y pudiera orientarse esta reflexión, me apoyaría un poco en las tesis que plantea Antonio Pascual en sus textos, y es un texto que se consigue muy fácilmente en Venezuela, en otros países tal vez más difícil, pero por internet supongo que también se puede de pronto descargar. Y es que la comunicación tiene un radical, tiene un sufijo y tiene una estructura lingüística muy particular. Estamos frente a un radical donde se habla de lo común. Común, acción. Y la comunicación viene a ser como lo común de la acción, pero es la acción común. Es una expresión que tiene un significado extraordinario, porque si bien otra hora se asoció con la divulgación, en otro momento con la información, con otro con la instrucción, con otro con la capacidad de, digamos, de trasladar una información a otro a través de recursos técnicos y tecnológicos, se entiende que la comunicación es una condición de tal magnitud que hace que se reconozca allí donde interactúa el humano, y en toda esa interacción se genera una condición común. Común es una expresión apocopada, lo sabemos. Común significa como uno, pero no como uno en particular en representación de la totalidad, sino como uno, como la totalidad en representación de la multiversidad o las distintas maneras mediante las cuales se interactúa antropológica, cultural y socialmente. Por eso la comunicación viene a ser como aquella representación de las formas y las maneras mediante las cuales en un contexto societario, en un contexto relacional, se expresa el conjunto de relaciones, de implicaciones, de decires, de actuaciones, de acciones, de oficios, de tareas que van a constituir una condición, digamos, de identificación común o representativa de un contexto interactivo. Por eso las formas comunicacionales, las formas, digamos, interactivas, son de contexto, y eso origina que entonces las maneras comunicacionales, entre ellas, entre las cuales está, por ejemplo, la lingüística, sea representativa de ese contexto, porque justamente en ese contexto, en esa común acción, en esa comunicación, es donde se operan los procesos de identidad, de interacción y de forja de los aspectos que determinan la razón de ser de ese contexto, y ese contexto fundamentalmente relacional, luego antropológico, luego humano. Por eso la comunicación hay que verla como un juego completo de oportunidades, de hechos, de situaciones, de relaciones, de aspectos generales que competen a cada quien, pero que se expresan en el común denominador de la cotidianidad, y a través de la distinta manera entre las cuales se investiga, se sistematiza, se operacionaliza, se ejerce vivencia, experiencia, praxis, conocimiento, en fin. Y por eso cuando se accede a un acercamiento hacia esos niveles, digamos, de comprensión y de estudio de los procesos comunicativos, hay que tener en cuenta que los mismos están muy asociados con el contexto, por supuesto, y con esa particularidad de los contextos, con las formas estructurales que implican formas relacionales, con las maneras mediante las cuales se ejerce la interrelación y se expresan esas formas de interrelación en las particularidades y en las
condiciones y las cualidades y características del contexto mismo, que en general están repletos de vivencias, expresan cualquier cantidad de prácticas y a su vez constituyen experiencia y como correlato o como aspecto, digamos, correspondiente, consecuente al conocimiento como tal. De ahí la importancia de lo que es la comunicación, porque cuando se habla de comunicación no solamente verbalización, no, es que es lo que pudiera plantearse entonces como cultura. Cultura y comunicación están muy asociados y no se puede estudiar comunicación sin cultura y la cultura sin entender este hecho, esa condición, tanto semántica como histórica y de desarrollo progresivo en torno a lo que es la comunicación, pero son distintos. Nadie podría decir comunicación o cultura, ¿no? Porque en este caso esa O, que es ambigua y pudiera ser disyuntiva, en este caso es conjuntiva y sería un equívoco porque no habría similitud, sino relación, implicación, correspondencia y preferencia a la hora de acercarse a un análisis, eh, acercamiento directo a un contexto, a una oportunidad cualquiera. Por eso la comunicación viene a ser como el todo mediante el cual se expresan y ocurren las maneras de orden relacional, de orden, vamos al campo de la semiótica, de orden sígnico, de orden significacional y de orden significativo para propiciar que en esta interacción sígnica de signos, símbolos y referentes se pueda, digamos, configurar una identidad particular. Cualquiera que ha visto de la comunicación es un campo apasionante, es un campo de mucho estudio, de mucha significación. Y eso pasa y conlleva el acercamiento también hasta una serie de aspectos que hacen de la actividad comunicacional, por supuesto, dentro de una matriz nociológica holista, digamos, claves y aspectos a tener en cuenta. Entre ellos, entre tantos, por ejemplo, la lingüística. La lingüística representativa de esos contextos, de esas oportunidades y esos procesos, esas condiciones de orden significacional que son fundamentalmente de contexto. Por eso las lenguas son de contexto. No es mera coincidencia que en una región se hable un idioma, en otra otro idioma, en una otra lengua, porque esas formas, esas maneras expresivas son expresión de una totalidad, esa totalidad de orden significacional en un momento determinado emplea recursos de orden explicativo y de orden relacional y de vinculación y de intervinculación a través de esas maneras antropológicas que tienen que ver, en este caso, con algo tan concreto, tan fascinante, tan particular como es la condición lingüística. Por eso, en ese acercamiento hacia la comunicación como un todo, importa la lingüística, así como importa también la paralingüística, la kinésica, la prosémica, entre otros, ser elementos y aspectos que tienen que ver con la actividad significacional, le hace comunicacional cualquiera. Por eso, reducir, en un momento determinado podemos hacer abstracción, pero reducir la capacidad comunicacional a un referente eminentemente de orden lingüístico que se refiera a lo que es el idioma, la prosodia, la sintaxis, la sintáctica, la semántica, la morfología justamente la capacidad, digamos, de literalidad expresiva, pudiera ser un equívoco muy grande, una forma reduccionista, porque sabemos, y hoy se sabe mucho más todavía, que nos comunicamos a través de lo que decimos, a través de lo que queremos decir con lo que decimos, a través de lo que no decimos y a través de lo que queremos decir con lo que no decimos. O sea que las cosas, desde el punto de vista de la comunicación y de los acercamientos hacia la comprensión de esa totalidad sígnica, pues hacen que sea más interesante y más cuidadoso el estudio para evitar que de pronto, por omisión, incurramos en deslices de interpretación o de comprensión o de acercamiento científico o de investigación a los áreas y los campos en los cuales todos nosotros estamos inmersos. Igual que ese acercamiento hacia la lingüística en oportunidades tiene una carga marcada hacia la paralingüística, como en aquellos contextos lo sabemos, donde pues, de las organizaciones, por ejemplo, hay organizaciones donde si se hace un acercamiento y un estudio concreto, podemos ver que el lenguaje formal de esa institución en una cotidianidad laboral o llámese estudio, llámese universidad, llámese empresa, llámese barrio, llámese grupo, en fin, puede estar marcada por una lingüística muy restringida y una paralingüística en grado, digamos, aumentativo, que hace que
sea más lo paralingüístico lo que determine las formas expresivas, comprensivas y comunicacionales que la lingüística misma como tal. ¿Eso está bien? Eso está mal. ¿Eso es válido? Claro que sí. Pero así como existen las formas lingüísticas y paralingüísticas, también todos lo sabemos, no solamente a través del texto de Flora Davis sobre el lenguaje no verbal y todos los estudios que se han hecho al respecto en tanta bibliografía sobre el tema, que las formas expresivas y comunicacionales también tienen que ver con todo el lenguaje corporal, el lenguaje no verbal y todo lo que tiene que ver también con los grados mayores o menores de acercamiento a través de lo que se estudia como proxémica. Lo que quiero decir con esto es que la actividad comunicacional que se exclusiviza hacia el acercamiento al interés en la lingüística pudiera estar ocultando otra serie de aspectos, otra serie de elementos de- de cierta complejidad, pero más de complementariedad significacional para apreciar los niveles de comprensión y y de comunicación y de identidad que operan en aquellos contextos donde se interactúa y nos relacionamos y donde en todo momento estamos interesados como investigadores o como comunicadores en comprender de mayor manera ese tipo de situaciones. De ahí la importancia en este caso de las reflexiones, en el caso de Paulo Freire con respecto a la palabra, cuando la palabra en torno a la lingüística se distingue radicalmente de la expresión verbal sonora o simplemente ocasional o circunstancial para advertir que es a través de esa palabra que en un momento determinado es una expresión completa de orden gramatical cuando en otro momento es una expresión de orden de cualidad paralingüística o kinésica o proxémica, las que están advirtiendo niveles de mayor implicación y mayor compromiso con respecto al sentido de la autenticidad antropológica para que eso no se convierta ni en palabrerío, ni en simplemente un sonido o una expresión ocasional, aunque en algunos momentos, por supuesto, eso es de esa naturaleza, especialmente cuando de por medio están las emociones o cuando para expresar cualquier sentimiento o asumir o estar frente a, a una situación cualquiera, se generen obviamente manifestaciones que puedan ser tipificadas en algunos de estos criterios. Pero hacerme entender en este sentido, porque tal vez no es tanto lo que diga con lo que diga, sino lo que quiero decir con lo que estoy diciendo para poder orientar que el proceso comunicacional, comprender los procesos comunicacionales aún más de orden organizacional, hay que verlos como un todo, como una complejidad y como una vastedad y con unas posibilidades de extraordinario encuentro y estudio que implicaría, por supuesto, matrices de aprehensión y comprensión de un espectro mayor de posibilidades donde se incluyen tanto una serie de criterios de orden formal como de orden contextual, de orden histórico, de orden antropológico, de orden filosófico, de orden lingüístico, en fin, para poder apreciar de mayor manera esa situación y esos eventos que en el fondo, si nos vamos a hacer hacer una alusión ontológica sin hacer ontología de la cosa, pudiéramos decir que en el fondo la comunicación y la comprensión de la comunicación como un todo se apunta a lo que se es. Y cuando se apunta a lo que se es, aparecen orientaciones fundamentales con respecto a la razón de ser de las cosas y a la comprensión de la manera mediante las cuales existe esa correspondencia entre aquello que se es y aquello que se hace, aquello que se busca, aquello que se quiere porque es el ser en sí mismo como tal el que orienta esos procesos y no lo contrario, porque si no habría una perversión ontológica grave, como ocurre cuando las personas confunden su razón de ser con el tener, por ejemplo, o con el poder, o con el aparecer, o con simplemente eh, eh, vislumbrar condiciones de orden experiencial asociados con la justificación vivencial de esas cualidades o esas pretensiones existenciales. Quiero finalizar en esta intervención, pues aludiendo tal vez a aspectos que reducen la comunicación entre tantos, todos sabemos, porque si bien la comunicación es una cualidad y una condición y un privilegio, también una oportunidad, pero también es una responsabilidad. Tener en cuenta aspectos que de los tantos y otros más que afectan sensiblemente esta actividad
para que no se nos reduzca, porque no, a nosotros no, pero hay contextos en los cuales se reduce la actividad comunicacional, por ejemplo, a la palabrería, no a la palabra que compromete a manera freudiana, porque la palabra, cuando alguien dice algo, esa palabra es de tal magnitud que transforma, que cambia, de otra manera es palabrerío, sino que esto, sobre todo para valorar y apreciar la condición comunicacional que es inherente a nuestra razón de ser y a nuestra cualidad y nuestra condición antropológica. Por eso, así como hay situaciones que afean o afectan la comunicación, entre tantas, y esto en respeto y en asocio, un programa que alude a la organización, a las estructuras, a las conformaciones, mejor dicho, a todo, porque es que las organizaciones no se reducen exclusivamente a aquellas instituciones que se crean en nombre de un protocolo y una exigencia productiva, financiera, política, organizacional, lo que se quiera, sino que en general es el todo social y las maneras naturales, espontáneas, interactivas que operan, incluyendo la familia, por ejemplo. Allí donde hay imposición, por supuesto, la comunicación se, se quiebra. Allí donde hay injusticia, la comunicación se resiente. Es que la comunicación, cuando existe comunicación, se expresa como armonía, como justicia, como equidad, como correspondencia. Por eso aquellos contextos donde hay justicia, ¿qué puede ser? Hay comunicación. Aquellos contextos donde hay correspondencias, donde hay atención, donde hay valores, donde hay aspectos que dignifican, que organizan, que orientan, téngalo por seguro, hay comunicación. Allí donde la comunicación se desdibuja, entonces aparece la injusticia. Donde hay subordinación, se entiende que hay direccionismo o directivismo formas imperativas. Luego se puede hablar de comunicación, se puede hablar de otras maneras, de las tantas que no quise hablar hoy, pero que insinué en algún momento al inicio, de las tantas con las cuales se puede asociar la comunicación, pero que no la reducen, sino que simplemente la complementan, porque allí donde hay subordinación, lo único que queda es obedecer, uno manda a otros, y prácticamente las decisiones y el fuero personal y la capacidad de decisión, pues, está supeditada. Igual que donde hay perversión. La perversión ontológica es prácticamente allí donde las cosas que se orientan de una manera no ocurren en ese sentido, con esa finalidad, por supuesto, hay una perversión. Es como cuando en una empresa se trabaja en la empresa para poder propiciar que haya un sentido de producción y realización en consecuencia de cada uno de ellos, y la empresa no produce, luego está afectando una cosa y la otra. Es desviación del sentido ontológico de las cosas en sí, y por supuesto el empeño y la mentalidad en torno a esas situaciones, igual que la manipulación, igual que el engaño, igual que también la retórica que busca la persuasión y que en un momento determinado genera un encandilamiento o un, o un o un o una actitud, una situación de orden emocional que pudiera derivar a cierto tipo de cosas. Quiero finalizar, estimado doctor Leopoldo, estimadas y estimados, en la atención al tiempo, y no sin antes agradecerles su amable invitación, a tener en cuenta que la comunicación, como factor humano y como expresión de esas cualidades, esas condiciones en general o esos efectos en general de, de orden gestáltico, de orden holístico, es que la comunicación es una condición y una cualidad y una característica que faculta al humano para que como humano pueda establecer nexos, vínculos, recursos, mecanismos de realización. Es una forma de potenciar esa condición humana a favor del humano mismo, teniendo en cuenta que la potenciación del humano a favor del humano mismo es muy delicado y es tan sutil, pero, pero es un arte, como es el de propiciar que las personas se realicen, pero nadie puede realizarse, afectando la realización de los demás. Por eso, esa tarea inteligente, sutil, evidente, pero también cruda, real, de propiciar que cada quien se oriente de esa manera, y pasa por la capacidad comunicacional, que implica el hablar, el decir, el contar con los demás, a la manera de esas tesis que de la protología Karl Ratzinger en su momento propuso, asociados con aquello que para decir yo tuve que decir tú primero.
Para que una persona se afirme en el sí mismo, tiene que pasar por el reconocimiento de la alteridad, pero ese reconocimiento de la alteridad no implica que tampoco ahora se abandone el sí mismo, sino que cómo se establece esa condición de relación, de implicación con el otro, y la comunicación tiene mucho que ver en ese sentido. La comunicación realiza, la comunicación compromete. Ahora, la comunicación libera. ¿Por qué lo pongo en interrogante? Porque es que de la libertad de la cual se pregona y la cual a veces se nos hace la boca agua, tiene sus implicaciones. Y es que la comunicación que libera es una comunicación que compromete. Y ese compromiso implica a veces vernos tal vez como atados, como abocados a algo, pero es que ese es el sentido de la libertad. El sentido de la libertad es una búsqueda de realización consecuente que en el contexto de las relaciones y las implicaciones obliga, compromete y exige que de alguna manera se vivencie, se manifieste, pero con todas las bondades, atributos y cualidades que ejercicios de esta naturaleza otorgan en la identidad y en la felicidad antropológica. Muchas gracias. Bueno, doctor Marco, de verdad, en el trabajo que estamos haciendo, usted nuevamente reivindica el pensamiento filosófico de Simón Rodríguez cuando hablaba de la simpatía, ¿no? Él hace, hace una referencia fundamental a que para que haya comunicación tiene que haber simpatía, ¿no? Tiene que el sentir uno y el otro. Y usted, pues en su exposición, la que acaba de hacer, reivindica esas dos cosas muy importantes, pues lo importante de la comunicación, lo complejo de la comunicación, sobre todo en organización, y además de esto, pues, reivindica también el pensamiento de Simón Rodríguez cuando se refería efectivamente a que tenía que haber simpatía. Mire, de verdad, muy agradecido, de verdad que estamos complacidos por esa exposición que nos acaba de hacer. Esperamos tenerlo nuevamente para ampliar algunos otros temas con respecto a la organización, porque es verdad que una organización en un solo sentido no es la organización que necesita el siglo XXI, y mucho menos con la creación ahora pues, de estas redes sociales que aspiran a cambiar este tipo de modelos organizativos. Eh, un placer para nosotros. Nos continuamos entonces en este proceso de curación de contenidos dentro del plan Tomas Tesis Plus 2024 y nuevamente muchísimas gracias, doctor. Estamos muy contentos. Tenemos unos 4 minuticos todavía para la despedida. ¿Alguna otra consideración? Sobre todo desde el punto de vista que tiene que ver con la organización, pues, fundamentalmente. Sí, tal vez, estimado doctor, agradecerle sus palabras, agradecerle sus comentarios. Tener siempre presente que la experiencia de Simón Rodríguez, asociado con su actividad como preceptor de Simón Bolívar, tuvo que justamente tener en cuenta ese respeto y ese cuidado hacia los demás y esa confianza, ese voto de confianza a los demás. Y esos aspectos hay que llevarlos al nivel de las organizaciones. Las organizaciones que creen en los demás, que respetan a los demás, que cuidan a los demás, son organizaciones llamadas a tener éxito. Ojo, éxito antropológico, éxito en justicia, en valores, en equidad, en identidad, porque pudieran tener éxito financiero, pero es un éxito financiero que constituye un fracaso humano, porque los parámetros no son ni de orden economicista exclusivamente, o de satisfacción egoísta, hegemónica o imperial, no, es que ese es un paradigma que hay que propiciar y potenciar para que esas organizaciones, y me gusta mucho que no han hablado de empresas, sino de organizaciones, y otras metáforas que puedan complementarse, pues están llamadas justamente a tener presente que esa mirada integral, esa mirada de interdependencia, de reconocimiento, de multiversidad, de diversidad, pero de coherencia y correspondencia mutua en los propósitos afines es necesaria para propiciar que en el fondo ese común denominador de las asociaciones, como es la realización de todos y cada uno, ocurra, ¿no? Se manifieste. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos los que acompañaron en el chat y muchas gracias pues a todos los que dentro del programa estarán pues observando y
asumiendo una posición crítica con respecto a estos contenidos que se realizan dentro de la Universidad Simón Rodríguez. Muchísimas gracias, doctor, y muchísimas gracias a todos por haber acompañado en este evento.